Bienvenidos a Galería VIP. Vamos a platicar de este libro, La DEA en México, con el autor Jesús Esquivel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. La presentación apenas el 25 de abril. ¿Y cómo te ha ido en los medios? Pues bastante bien. Parece que hay interés por conocerlo de ese trabajo, sobre todo porque pues se trataba de hacer una radiografía de estos agentes de la DEA, ¿no? Que sabemos siempre han formado parte del combate al narcotráfico, pero nunca ellos habían dado sus propios testimonios. ¿Cómo lograste estos testimonios? A través de los contactos que tengo en la DEA, que se iniciaron hace ya casi 23 años, que empecé a conocer a uno de ellos, Rogelio Guevara, y pues con el tiempo se hizo una cadenita y logré convencer a algunos que hablaran con nombre y apellido, como está ahí, que han pasado por México en su trabajo en distintas ocasiones. Y así fue la cadenita que decidieron cooperar conmigo para este trabajo. Es un documento de mucho valor periodístico precisamente por esto, porque los retratas con nombre y apellido y eso es difícil. A lo mejor muchos pueden hacer invenciones de lo que suponen pasa en esta situación, pero tú le pones nombre y apellido. Y el hecho de que ellos también te compartieran sus conocimientos y algunas frases muy interesantes, sobre todo con el gobierno de Calderón y el combate al Chapo Guzmán, el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Bastante entero el trabajo que hiciste y sin duda ofrece muchas pistas, pero quisiera que nos platicaras de voz propia todo lo que te comentan respecto a qué tanto realmente querían atrapar al Chapo Guzmán, la corrupción. Pues mira, el Chapo para ellos es un mito que los medios hemos creado, sobre todo por el contexto de la lucha contra el narcotráfico con Felipe Calderón. El Chapo no es su principal objetivo. Los agentes de la DEA, que eso es lo más interesante, no están aquí para capturar a narcotraficantes, están para detener los cargamentos de droga que no lleguen a los Estados Unidos. Ese es su objetivo primordial. Por añadidura, si logran ubicar a un narcotraficante, pues obvio, es otra estrellita. Pero en el caso específico del Chapo, por ejemplo, Joe Baeza, que es uno de los agentes y él todavía está en activo, él asegura que no lo detienen las autoridades de México porque no quieren, porque lo han ubicado, saben dónde, la región donde se esconde, conocen sus empresas, conocen a sus familiares, conocen sus propiedades, y él me decía, solo es cuestión de que tu gobierno, el de México, quiera investigar la ruta del caminito del dinero, y van a dar con él tarde o temprano. También en el libro se narran 2 ocasiones en las cuales el Chapo se les escapa por la corrupción, más bien lo dejaron ir. Ajá. En una lo ubican en la sierra cerca de Durango, entre Sinaloa, cuando se casa. Le informa la DEA al gobierno de México, se hace un operativo, y el Chapo se les escapa en cuatrimotos. 30 personas, calculan ellos, iban todos vestidos iguales, y bueno, ahí el factor sorpresa fue esencial para esa fuga. No pudieron seguirlo, pero al poco tiempo lo vuelven a ubicar, y le informan nuevamente al gobierno de México. Ya sabían que se escapa en cuatrimoto en la sierra, mandan a un pelotón de 30 soldados, y se les escapa. Y Baeza dice, pero ¿por qué no llevan helicópteros? Ajá. Si ya sabían que se escapa. Sí, además acuérdate que bajo la iniciativa Mérida, a Calderón le dieron helicópteros, ajá, precisamente para persecuciones, la corrupción. Son gobiernos diferentes en los que ha participado la DEA en nuestro país, sí, priistas, panistas, ¿todos han tenido esa suerte de que se les ha perdido? Mira, ellos dicen que el nivel de corrupción por narcotráfico más alto se dio en el sexenio de Felipe Calderón, que no ha habido un nivel tan alto de corrupción como en ese. Y la situación es que, bueno, pues el Chapo es símbolo de fuga y de burla en sexenios panistas, se le escapó a Vicente Fox. ¿Pero sí se le escapó? Bueno, lo dejaron ir, ajá, básicamente, ¿no? ¿Cómo lo ve la DEA? La DEA lo ve como un capo más, porque incluso aseguran que de capturarlo, que solo es cuestión de voluntad, al día siguiente ya está su reemplazo en las estructuras del narcotráfico. Por ejemplo, yo les pregunté a todos los que entrevisté, que han estado en México y están en México en distintas etapas, para ustedes, ¿quién es el narcotraficante más importante de México? Y no es el Chapo, Amado Carrillo Fuentes. Todos dijeron Amado, por una razón que ellos consideran que revolucionó el trasiego de las drogas. Acuérdate que en esos años estaba Pablo Escobar Gaviria en Colombia como el gran capo internacional, pero a los Estados Unidos metía poca droga en lanchas rápidas, en barcos y en avionetas.
Y de pronto aparece un mexicano que utiliza 757, les quita los asientos y mete cocaína, lo aterriza ese tipo de avión en la Sierra Madre y lo regresa a Colombia lleno de dólares. Este hombre le dio ganar mucho dinero a los colombianos y movilizó tantísima droga que se convirtió en un hombre muy importante en los objetivos de la DEA. Pero además, no solo por eso, sino porque dicen que era un hombre extremadamente inteligente, un estratega, que además no le gustaba atraer la atención de nadie. Tenía un perfil muy bajo, que se mataba a quienes se tenían que matar, no se metían con otras personas. Y mira lo irónico, ellos aseguran que sí, el cadáver fue de Amado y que se murió por una tontería. Y con el Chapo, ¿cuál es la percepción que ellos tienen? Que es un hombre que se sabe mover, pero sobre todo que no hay voluntad para atraparlo por parte del gobierno de México. ¿Tan inteligente como Carlos? No, ellos incluso dicen que el Mayo Zambada es mucho más inteligente en la estructura del cártel de Sinaloa que el propio Chapo. ¿Más estratega? ¿O qué lo ha colocado en ese punto? ¿La cobertura de los medios o qué? Eso te decía, que ellos dicen que el mito del Chapo es culpa de nosotros, los medios, sobre todo porque acuérdate que en el sexenio de Calderón, la ausencia de éxitos y el fracaso que tenía con esta lucha militarizada, tantos muertos, él quería tener un premio mayor, es decir, presentarse. Capturamos al principal capo, la iniciativa Mérida está funcionando y bueno, te repito, ellos dicen que por la corrupción tan extrema que había en ese sexenio no se logró. Además, por ejemplo, yo les preguntaba nombres y me dicen, nosotros no estamos para eso, pero lo de Genaro García Luna, por ejemplo, aseguran que entre todas sus redes de informantes, porque así es como trabaja la DEA, con informantes, más que con tecnología, el nombre de Genaro García Luna aparecía muchas veces en cientos de informes, pero eso no significaba que fuera cierto, porque es lo interesante de la DEA. La DEA recibe todo tipo de información con sus informantes y ellos lo que tienen que hacer es elaborar un reporte que se entrega a la embajada, se clasifica, se envía a Washington y allá hay gente especializada en inteligencia que se encarga de eliminar lo que funciona y lo que no sirve. Pero toda esa información se la pasaron al gobierno de México, dice la DEA, nosotros no podemos investigar a un secretario de Estado porque nos cierran muchas puertas. El hecho de que estuviera involucrado en esta organización criminal fue un freno para que no quisieran investigar más, justamente porque les iba a cerrar más puertas. No está involucrado. Ellos, bueno, te digo, no sé, ellos me dijeron, su nombre aparece en muchos reportes. Pero como facilitador, como un medio de corrupción. Como relacionado con las organizaciones. Acuérdate que la DEA no son infalibles, o sea, ese libro no es para defender el papel de la DEA, es una radiografía que los lectores hagan su propio juicio, pero ahí está el caso de Jennifer. La DEA lo reclutó, claro, la DEA lo reclutó y la DEA se lo pasó al gobierno de México, ya vimos el fiasco con Operación Limpieza, ¿no? Y ese es el riesgo del trabajo de la DEA. ¿Pero les funcionó a la DEA y a México no le funcionó? ¿O todo fue un acto fallido? Ellos aclaran que todos estos informantes pues pueden estarte mintiendo con tal de estar ganando dinero, salvar su pellejo. Entonces esa es la razón por la cual en este caso México carece de un sistema de rendición de cuentas, de investigación, que eso es lo más importante, ¿eh? La DEA dice, nosotros investigamos, pero tu gobierno tiene una ansiedad de que las investigaciones den resultados inmediatos, rápidos, y los agentes de la DEA se pasan meses investigando, meses o incluso hasta años, como es el caso de unos cargamentos de cocaína que llegaban de Colombia a México, pero, insisto, nos piden inmediatez y las operaciones no funcionan bien. La DEA pues ha cometido demasiados errores, está claro con el caso de Jennifer más reciente para que se pueda entender, pero la forma de operar de la DEA en México ha cambiado con los años, desde 74 cuando llegaron no eran tantos, ahora son 54 agentes los que operan en el país, pero cuando llegaron su colaboración con México más que nada era acompañar expediciones para erradicar sembradíos de marihuana y de amapola en Guerrero y en Sinaloa. Ese era el trabajo de la DEA, evitar y comprar pequeños cargamentos, confiscar a través de las autoridades mexicanas, pero todo cambia a raíz del secuestro, tortura y asesinato de Enrique Kiki Camarena en 1985. Ahí les mataron a uno de ellos, como lo dice la DEA, y en su campaña de venganza
como el gobierno de México no cooperaba en ese momento, pues dan a conocer lo que tenían, ¿no? La relación que había del Procurador General de la República con Caro Quintero, del Secretario de la Defensa, y ahí es donde cambia la relación del gobierno de México con la DEA. Yo recuerdo hace unos 6 años que me decía el jefe de operaciones de la DEA, Tony Plácido, nosotros queremos a Villanueva Madrid porque sabe mucho. Y obviamente hay gente importante del narcotráfico y el crimen organizado que se niega a cooperar. El caso de Juan García Ábrego. Les dijo que no y lo sentenciaron a 7 cadenas perpetuas. Hay muchos gobernadores, alcaldes que incluso han denunciado que primero, antes de entrar a una elección o ser electos, tienen que negociar con diferentes miembros de diferentes cárteles. ¿Esto lo maneja la DEA? ¿Ha sido una fuente de información para la DEA? Para la DEA todo es fuente de información, hasta los chismes y las mentiras. Por eso es que te digo, tienen una red de informantes increíble. ¿Pero gobernadores y alcaldes también? Mira, lo que pasa es que yo les pregunté, denme nombres de políticos. Y eso no quisieron hacerlo, y lo entendí porque me aceptaron las entrevistas porque querían que mi trabajo fuera exactamente qué es lo que hacen, sin hacer denuncias, porque me decían, uno de ellos, es que eso no nos corresponde a nosotros. Luego chocamos con pared porque tenemos incluso que reunirnos con gente que sabemos y sí tenemos evidencias que colaboran con el narcotráfico a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Pero no podemos hacer nada. Nosotros entregamos la información a quien se tiene que entregar y le corresponden a las autoridades mexicanas realizar ese tipo de investigaciones. Imagínate lo frustrante que puede ser para ellos, me decían, el tener que lidiar con el comandante de una zona militar o el comandante de un grupo de policías federales, sabiendo tú que recibe del narcotráfico y que te está dando información falsa o que te lleva operativos por medio de los cuales se está desviando la atención de donde se tiene que hacer y se escapa el cargamento de drogas o se escapa el narcotraficante. Esa es la realidad de la lucha contra el narcotráfico para los agentes de la DEA. El caso de que no encontraron al Chapo es el mayor defecto que pudo haber tenido el gobierno de Calderón y ahora podría ser una de las mayores medallas que se pudiera colgar el próximo gobierno. Pues yo creo que sí fue el ejemplo del gran fracaso de Felipe Calderón, el que el Chapo siga libre, sobre todo porque él lo encumbró en el lugar que está, ¿no? Acuérdate que bajo la iniciativa Mérida él se comprometió, el gobierno hizo una lista de los narcotraficantes más importantes, se les iba poniendo palomita a los que capturaba y el premio mayor se le fue pues al sexenio de la muerte, ¿no? Al de Felipe Calderón. Te repito que la DEA dice y todos los agentes dicen que el nivel de corrupción llegó a un nivel altísimo en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Y puede ser una medalla para el próximo gobierno? ¿Hay disposición? ¿El plan sigue? Mira, yo digo, el plan sigue para atrapar al Chapo, se supone, para todas las estructuras de los demás cárteles. Pero yo creo que Enrique Peña Nieto está tratando de manejar desde otro punto de vista la relación bilateral México-Estados Unidos. Si te das cuenta, la agenda con Washington está desnarcotizada. Ya no se habla del tema de seguridad, no quiere decir que no esté en la agenda. Pero replantear la iniciativa Mérida... A eso ya lo hizo Osorio Chong la semana pasada en Washington. Ya fue a decir que el dinero restante de los fondos que quedan de la iniciativa Mérida se van a utilizar ahora para prevención. Y que está hablando prevención del delito, prevención del consumo de narcóticos, que ese es el gran tema. Pero además, la DEA eso es lo que pide. La DEA, que no es lo mismo la DEA que el gobierno federal de los Estados Unidos. La DEA lo que pide es que se invierta más en los procesos judiciales, porque acuérdate que aquí pueden arrestar a cualquiera, ya lo vimos en la operación, y tú eres culpable nada más por sospecha, pero después se inician los procesos y quedas en libertad. Por eso es que la DEA insiste en que tiene que haber una reforma judicial profunda en México. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a esta charla con el autor de la DEA en México. Ya volvemos. El regalo de mamá está en Nacional Monte de Piedad. Desde un anillo hasta un refri a precios especiales y meses sin intereses. Ven y haz de este 10 de mayo el mejor trato.
¿Quieres conocer la plancha giratoria más sorprendente que existe? Presentamos Wet to Dry, la InStyler de la próxima generación. Ahora ya podrás secar y además estilizar tu cabello al mismo tiempo. La InStyler original, que vendió más de 9 millones de unidades, te encantó. Y ahora es todavía muchísimo mejor. La increíble InStyler es ahora Wet to Dry. Estiliza tu cabello saliendo de la regadera, dejándolo resplandeciente y extraordinariamente sedoso. Crea rizos fabulosos que te durarán todo el día con volumen y cuerpo. E inventa estilos sexys como los profesionales, todo sin que tengas que usar secadoras. Mientras estiliza tu cabello húmedo, el cilindro giratorio de Wet to Dry remueve el exceso de agua de los mechones, dispersándolo por completo. El resultado, un estilo de peinado más rápido y duradero y un gran ahorro de tiempo. Mientras lo seca y lo estiliza, suaviza tu cabello sin dañarlo ni aplastarlo. Y sin tener que presionar como con las planchas ordinarias. Transforma el cabello dañado y con frizz en maravillosos y sedosos mechones. Grandes rizos en espiral, atrevidos rizos y ondas apretadas, ondulado exuberante y con volumen, y un alaciado muy sexy. InStyler Wet to Dry lo hace todo. Y para la próxima generación que eres tú, InStyler Wet to Dry hará todo esto y más, en una oferta fuera de serie que definitivamente no verás en ninguna parte. Por introducción en México, la InStyler Wet to Dry será tuya a un precio que solo podremos mantener por tiempo muy limitado. Pero espera, para hacer aún más sorprendente esta oferta de introducción, escucha esto. Al ordenar, podrás llevarte una segunda Wet to Dry con un descuento que no vas a poder creer. Así como lo oyes, te llevas una InStyler Wet to Dry a un precio que verás por muy poco tiempo. Y la otra con un descuento que no puedes dejar ir. Solo que tienes que llamar ya porque esta oferta es por tiempo muy limitado. Wet to Dry viene también con cilindro compacto por si tienes cabello corto y quieres rizos súper apretados. Imaginación sin límites. Yo te recomiendo que uses botellas que sean delgadas. PVC. Se siente. Bienvenidos a la cupquequería. Conoce este lugar donde la dulzura es el ingrediente secreto. Quiero hacer una reunión porque cumplo 2 años con mi novio. La Cupcakería. Delicioso. PVC se siente. Es tiempo de recordar. En esta casa los hombres llevamos los pantalones y los tenemos bien puestos. Hice videos con salsa. Porque tú lo pediste, La Colonia, primera temporada. Lunes a viernes, 14:30 horas. PVC se siente. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de cómo trabaja la DEA en nuestro país, la DEA en México, con el autor de este libro, Jesús Esquivel. ¿Cómo se percibe el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? ¿Lo están vinculando con algún cártel? ¿Hay alguna investigación? ¿Historias en el Estado de México? No, yo creo que más bien la DEA tiene un signo de interrogación frente a Peña Nieto, sobre todo por la manera en que está reestructurando la relación en materia de seguridad. Tendría que regresar nuevamente a hablar de las puertas y lo demás que le abrió Felipe Calderón a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Desde la época de la Guerra Fría, la CIA quería tener permiso del gobierno federal para poder en ese momento investigar lo que hacía Cuba. Llega Felipe Calderón, se desborda la criminalización y sobre todo la violencia relacionada con el narcotráfico, y bajo la etiqueta de la iniciativa Mérida se abren las oficinas binacionales de inteligencia, la que está en Reforma, por ejemplo, y la que está en Escobedo, Nuevo León. Y ahí se instalan todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, las casi 20. Y la CIA, pues por primera vez tiene licencia para espiar en México todo lo que quiera. Incluso armados. Los agentes de la DEA andan armados y los de la CIA, ahí lo dicen, han ido a reuniones con funcionarios de altísimo nivel armados, o sea, van armados, saben que están violando la Constitución, pero pues el gobierno de México cierra el ojo ante eso. Si tú le preguntas al canciller en este momento, me lo pones frente a ahí, te va a decir que no es cierto, que no andan armados. Si le lees con nombre y apellido lo que dicen ahí, no vas a saber qué decirte. Hay acuerdos bilaterales para eso. Pero también la DEA está un poco preocupada porque todas las puertas que les abrió Calderón se las están un poco cerrando, se las están acotando a ciertos condicionamientos.
las oficinas binacionales de inteligencia se van a reestructurar, el ejército mexicano va a tener una mayor participación. Hay un programa para atrapar al Chapo que lo diseñó el Pentágono, similar al que utilizaron para matar a Osama Bin Laden. ¿Tanto así? Sí, y se lo presentaron a Calderón, y Calderón dijo que sí. El operativo sí iba a ser en minutos, pero iban a ser los Navy SEALs los que se iban a encargar o de capturarlo o de matarlo, y la foto se le iban a tomar los soldados mexicanos y ellos no iban a participar. El acuerdo era que no se informara que había sido el Pentágono. Calderón dijo que sí, pues estaba ansioso de su premio mayor, pero solo por una cuestión de legitimidad, o sea, más allá claro, de lo que implica el Chapo. Exactamente, pero el secretario de la Defensa y de la Marina le dijeron a Calderón que no, y por eso se vino atrás el plan. Yo lo publiqué primero en Proceso, y no me desmintió absolutamente nadie porque las fuentes estaban muy bien sostenidas. Me lo confirmaron fuentes del Pentágono y de la Secretaría de la Defensa de mi país. Ese plan está vigente. Yo sé que se lo van a presentar en algún momento a Peña Nieto. Ya dependerá de él si lo acepta, ¿no? Eso es otra cosa. Pero sí creo que en la DEA hay preocupación por la reestructuración que se tiene en esta relación de la cooperación en materia de inteligencia. ¿Y qué hay de esta parte de la violación a la Constitución, de la legitimidad, incluso la operación aquí en nuestro país por parte de la inteligencia, la DEA, armados, ¿no? Y todas las operaciones que tienen? Por ejemplo, vimos el caso de Cuernavaca, se relacionó con la CIA, inmediatamente hubo conferencia de prensa desmintiéndolo, etcétera, y ahora, bueno, con tu libro desmientes muchas cosas, ¿no? Pues atacaos, te voy a decir. El asesinato de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, no lo ubicó la DEA como se publicó aquí. Yo incluso pensaba también que había sido la DEA. Pero cuando les empecé a preguntar los vi titubear. Uno de los pocos funcionarios de México que hablaron conmigo para este trabajo, no te voy a decir el nombre, pero a muy altísimo nivel, lo vine a ver a México para este libro. Y le pregunté, le digo, solo vengo a este caso. Y él me dijo, es que no fue la DEA quien lo ubicó, fue la CIA. ¿Y qué pasó en Tres Marías? ¿A quiénes atacaron? Atacamos, agentes de la CIA. ¿Por qué razón? Pues a lo mejor ahí se puede encontrar la respuesta si el gobierno de México investiga. Lo de las armas, pues lo prohíben. O sea, pero ellos andan, no solo las portan, las usan. Hay un episodio que yo cuento en ese libro, con nombre y apellido, donde hay un operativo donde se iban a capturar a unos narcos, iban agentes federales, y se arma una balacera. Y el agente de la DEA no dice, yo maté a alguien, pero me dice, saqué mi arma y pum, pum, pum. La soberanía nacional, por ejemplo, en la operación de extranjeros con armas en nuestro país, etcétera, eso no es relevante, no es un tema, un tópico relevante. Para ellos no, incluso para los agentes federales de Estados Unidos es un problema. Ha habido varios intentos por arreglar un compromiso bilateral que les permita tener un poco más de libertad de la que ya tienen y de la que aprovechan. Pero no, para ellos no es un tema, más bien es un tema de nacionalismo de nosotros. Digo, todos los gobiernos claro, se enredan en la bandera y se vuelven niños héroes, ¿no? Pero esa es una realidad. Otro de tus trabajos, publicado también en Proceso, habla sobre cómo opera la zona de Sonora y Arizona. Ustedes tienen perfectamente claro y trazado, bueno, en tu labor periodística, y supongo que a nivel de autoridades también debería de estar así. ¿Hay un reacomodo con el nuevo gobierno? Mira, yo voy a ir en unas semanas nuevamente a esa zona, pero en los viajes que he hecho, que han sido varios a esa parte de la frontera, a mí lo que me llamó la primera vez que fui, que me llamó mucho la atención, fue el caso de Agua Prieta. Por Sonora se mueve demasiada droga, pero en Agua Prieta es uno de los puntos de la frontera, y yo conozco muy bien la frontera México-Estados Unidos, donde está tranquilísimo. Es una zona controlada absolutamente por el Chapo, por el cártel de Sinaloa. Y yo creo que sí va a haber un reacomodo, porque a los agentes de Estados Unidos les surge que en esa zona del país, del norte de nuestro país, haya más participación de las Fuerzas Armadas, porque se concentraron en los focos de atención, Ciudad Juárez, Tamaulipas, pero te repito, Sonora y sobre todo el desierto de Arizona es una enorme puerta
para el cruce de las drogas a los Estados Unidos. Se dice que el Distrito Federal es la ciudad más segura en el país porque aquí no opera, solamente es de tránsito. ¿Es así? Eso es lo que dicen, que sí se mueve demasiada droga en el Distrito Federal, pero hay una cosa interesante. Los verdaderos narcotraficantes, los capos, son empresarios, no tontos. Y de alguna manera han seguido el ejemplo hasta cierto nivel de Amado. Imagínate que ocurrieran ese tipo de operativos aquí en el Distrito Federal. Aquí hay demasiada seguridad y demasiados policías. No van a ser tan tontos de darse ellos mismos de balazos en los pies o llamar la atención. Yo creo que ellos tienen perfectamente ubicado logísticamente para qué quieren el territorio que ocupa el Distrito Federal, a diferencia de lo que pasa en el norte, en el Estado de México, en Michoacán y en Morelos, ¿no? Yo creo que eso es lo que hacen en realidad los verdaderos capos. Por eso para los agentes de la DEA los Zetas son la chusma del narcotráfico, porque ellos contaminaron lo que ellos llamaban una estructura de narcotráfico, del crimen organizado. Pues ya ves, los Zetas ahora incluso además cualquier persona utiliza la etiqueta de Zeta para intimidar o tratar de esquimar a cualquier persona, ¿no? En el Distrito Federal son empresarios, etcétera, es de una zona de tránsito, pero ¿hay algún tipo... Y también de consumo. Claro, consumo, pero ¿hay algún tipo de negociación con las autoridades locales para que pasen sin mayor problema, no se registren hechos violentos? No sé si con las autoridades, pero los agentes de la DEA sí han descubierto que con los policías, con la gente de a pie, pues muchas veces sí se cierran el ojo ante cualquier situación que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo por las bodegas que hay en el Distrito Federal de drogas y las casas de seguridad, que es básicamente lo que se tiene aquí. Pero con las autoridades sí no lo sé. Yo sé que con policías sí logra ocurrir esto precisamente pues ante la necesidad de tener más dinero y sobre todo que pues, los narcos pagan en dólares, lo mismo que los agentes de la DEA a sus informantes, ¿no? En tu caso llevas muchos años ya en este labor periodístico. Por ahí de los 70s, cuando empieza a operar la DEA en México, se empiezan a dar hechos violentos en contra de periodistas que empiezan a retratar cómo operaba, etcétera. ¿Tú en algún momento te has enfrentado a una situación de riesgo por todas estas investigaciones y publicaciones? Mira, te agradezco mucho la pregunta, pero no te puedo contestar porque en proceso estamos viviendo una situación muy difícil. Y preferiría no hablar de eso. Bueno, cuéntanos de tu trabajo en estos medios escritos, en la televisión. ¿Cuál es el reto, el futuro de estas investigaciones? Pues el reto es conseguir precisamente, creo que información que nos ayude a entender a nosotros los mexicanos por qué estamos viviendo esta situación en el caso de la narcoviolencia, ¿no? Y sobre todo que podamos entender ¿por qué nuestro gobierno no tiene un sistema de rendición de cuentas? ¿Por qué nos comemos o tenemos que aceptar todo lo que ellos nos dicen como la verdad absoluta, sin que haya esa oportunidad de réplica? Es decir, yo llevo ya casi 25 años de vivir en la capital de los Estados Unidos y allá los medios de comunicación pues cumplen con esa labor que debemos hacer, informar a la sociedad, pero además cuestionar a los gobernantes. Te enteras, por ejemplo, de escándalos de gobernadores o a nivel federal que mienten en algún momento y los medios lo exhiben y no tarda más que unos días en el puesto, renuncia. Aquí, en cambio, tú sacas algo, te desmienten, no te dicen por qué, te intimidan y bueno, pues creo que ahorita estamos a nivel mundial como uno de los países más peligrosos para ejercer esta labor que es el periodismo. ¿Te molestaría si vamos a la sección de los 7 pecados? Adelante. Como para disfrutar un poquito el último minuto. Adelante. Te voy diciendo a cada uno, me dices lo que se te ocurra. Avaricia. Autos. Envidia. El buen trabajo periodístico. Ira. Dolor. Impotencia. Gula. Mole de olla. Lujuria. Lujuria, las mujeres hermosas. Pereza. Levantarme en las mañanas. Soberbia. La manera de vestir.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un verdadero privilegio platicar contigo y leer este tipo de materiales. Gracias a ti por la invitación. Jesús Esquivel, la DEA en México. Ojalá lo puedan leer, de verdad es un documento que les puede abrir un poquito el cerebro. Pásenla.